Hola, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a su primera sesión de el curso de Pensamiento Integral. Bien, hoy vamos a ver lo que es una composición. Así es. Vamos a ver qué quiere o a qué nos referimos con composición en el contexto de estas músicas de cuerdas y zapateado. Entonces, pues vamos a ver las cosas. Primero, ¿qué es una composición musical? Bueno, la palabra composición ya refiere a la disposición de los componentes, ¿no? La disposición de ciertos componentes, en este caso el tiempo. Pero ¿qué son esos componentes, ¿no? Porque se puede hablar de, hay varios tipos de composición, ¿no? Composición de la imagen, composición del texto, hay composición de varios tipos, ¿no? En este caso es composición musical. Y pues, ¿qué es una composición musical? ¿Qué es la música? Pues bien, vamos a concentrarnos ahora en los estímulos auditivos. Los estímulos auditivos pueden ser de varias naturalezas, pueden ser bien, pues no sé, los ruidos que escuchamos a lo largo de nuestra vida, que justamente interpretamos como ruido, o incluso que pueden llegar a ser sonidos muy molestos, como la alarma que estaba sonando hace unos momentos. Y también pueden ser puede haber estímulos auditivos que son interpretables por un oyente como música. Así que un oyente interpreta ciertos estímulos auditivos como música. Bueno, estos estímulos auditivos, en este caso de estas músicas de cuerdas y zapateado, son estímulos auditivos que conforman un producto psicológico. ¿Sí? Es algo, no solamente es algo que existe como un producto físico, sino también es algo que está en la mente de quien lo escucha, que es interpretado, que se le da cierto orden, cierta interpretación por un oyente. En la interpretación de dicho producto entra en juego la cognición, pues se identifican patrones en su estructura. Es decir, que el oyente identifica una estructura, identifica un orden que es interpretable y pues esto es lo que considera música en este caso. Bueno, seguramente en todos los casos, pero no vamos a ser totalitarios y vamos a decir que en este caso. Patrones, ¿sí? Un patrón es un tipo de sucesos u objetos recurrentes como por ejemplo grecas, a veces referidos como ornamentos de un conjunto de objetos. Más abstractamente podría definirse patrón como aquella serie de variables constantes identificables dentro de un conjunto mayor de datos. Estos elementos se repiten de una manera predecible, puede ser una plantilla o modelo que puede usarse para generar objetos o partes de ellos, especialmente si los objetos que se crean tienen lo suficiente en común para que se infiera la estructura del patrón fundamental, en cuyo caso se dice que los objetos exhiben un único patrón. Patrones, 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 más patrones, más patrones, patrones. Bien. Entonces, justamente, lo que identifica, lo que interpreta el oyente es la estructura, que son las relaciones entre los componentes. Eso ya lo habíamos visto, que
Un sistema tiene componentes y estructura, que la estructura es la relación entre los componentes, ¿no? Entonces, una composición es un conjunto de estímulos auditivos o de instrucciones, sobre todo instrucciones, para generar estímulos auditivos que pueden ser interpretables por un oyente. Bien. Nosotros estamos, por nuestra vida rodeada de culturas hegemónicas, principalmente eurocéntricas, acostumbrados a que las composiciones sean lineales. Es decir, que haya composiciones que tienen un principio y un final, ¿no? Y siempre se tocan del principio al final de la misma manera, ¿no? Esto es muy usual, sobre todo en la música clásica europea. Sin embargo, este no es el caso de las composiciones que nosotros estamos trabajando en este momento, las composiciones de las músicas de cuerdas y zapateado. Las composiciones de los sones, especialmente los sones pues, que zapatean, que son festivos, ¿no? Como la bamba, el colás, no sé. Sí, también puede estar ahí. Ay, negrita de mis pesares, ojos de papel volando. Sí, todos esos sones, pues son más bien composiciones cíclicas, se componen de ciclos, de periodos, de patrones melódicos, rítmicos y armónicos que se repiten. Son ciclos que son identificables por un oyente como tales, como ciclos. ¿Sí? En una ejecución, por ejemplo, aquí tenemos una ejecución del 20 de Aureliano Cruz. Pues aquí empieza el ciclo y vamos a ver, termina aquí y luego aquí empieza otro ciclo que va a terminar aquí. Y aquí empieza otro ciclo y así. Son muchos ciclos que generalmente no son iguales entre ellos, como vemos aquí. Este es un ciclo, bueno, un pedazo de un ciclo. Y este empieza diferente, y este empieza diferente, y este empieza diferente. Bueno, estos dos empezaron igual, mira, otro que empezó igual y otro que empezó igual, pero realmente son diferentes. Comparados los ciclos entre sí son diferentes. Pero tienen rasgos en común que los convierten en identificables como ciclos. Lo que nos lleva a decir que no son estas composiciones. Generalmente se asocia a los sones como se les piensa desde el punto de vista eurocéntrico como temas con variaciones. No, no son temas con variaciones. No hay un tema principal que tenga variaciones. De hecho, son puras variaciones. No hay un tema principal. No es un ostinato, no tiene bajo continuo, ¿sí? No tiene una melodía en notas graves, en tonos graves, que sea continua. Eso no existe tampoco en esta música. El bajo también va variando. Tampoco son improvisaciones sobre una progresión armónica dada, como por ejemplo en el jazz. No hay esta noción de una progresión armónica en donde se improvise libremente, no. Aunque sí son progresiones armónicas, o sea, sí hay progresiones armónicas, el ciclo tiene una progresión armónica que se está repitiendo, no es una improvisación sobre una progresión armónica. Hay convenciones melódicas que entran en juego. Entonces, ¿qué si es una composición en este caso? Pues es un conjunto de melodías identificables y relacionables entre sí como parte del conjunto
por un oyente experimentado en el sistema musical. Vamos a pensar que una tradición campesina de música de cuerdas y zapateado es un sistema musical. El oyente interpreta la pertenencia de ciertas melodías como parte del mismo conjunto, ya que reconoce en todas las melodías ciertos patrones, recurrentes, ¿sí? Así puedes diferenciar una pieza de otra, un conjunto de melodías de otro, porque tienen patrones distintos. Bien. ¿Cómo se identifican estos patrones? O sea, ¿cómo se entiende que una pieza es tal pieza? O sea, un butaquito es un butaquito y un querreque es un querreque, un jarabe es un jarabe tal, o cómo se identifican las cosas. Bueno, la verdad es que eso es un tema muy complejo, no vamos a hablar sobre eso, esa naturaleza de los patrones. Lo que sí vamos a decir, y ya lo dijimos, es que las melodías se organizan por ciclos. Cada ciclo se manifiesta en un estado distinto al del ciclo anterior, eso ya lo dijimos. El oyente experimentado genera expectativas en cuanto al posible estado del siguiente ciclo. O sea, el oyente experimentado puede predecir ciertas características de los estados, de los posibles estados de un ciclo hipotético que se forma en su mente, porque conoce las convenciones del sistema musical en el que está experimentado. O sea, ya los ciclos se construyen mediante convenciones estructurales, ¿no? De cómo, o sea, es como el idioma. Tú hablas un idioma y te puedes suponer prácticamente cualquier frase de ese idioma, bueno, cualquier frase con las palabras que se pueda formar con las palabras que conoces, ¿no? Así, es lo mismo. Y bueno, un sistema musical es en este caso una tradición de músicas de cuerdas y zapateado. Contiene un repertorio de estos conjuntos que comparten ciertos rasgos en su estructura, ¿no? Hay un repertorio de piezas que te puedes, que forman parte miren, en este caso es un repertorio de piezas de música de arpa, ¿no? También la música del sotavento tiene su repertorio o sus repertorios. Cada música y cada músico tradicional pues conocen una parte del repertorio, tienen un repertorio en su mente. Bueno, aquí estas no son todas las rolas huastecas, no vayan a creer, más bien son las que tengo transcritas. Y bueno, cada tradición tiene pues repertorios. Y bien, en un sistema musical sucede que, bueno, ya que se conocen los repertorios, que tienen las piezas tienen entre sí ciertos rasgos estructurales que permiten mediante convenciones, permiten a un oyente experimentado generar expectativas. También sucede que el oyente experimentado puede responder con ciertos patrones de comportamiento a los estímulos auditivos. Entre dichas respuestas se contempla la de producir un conjunto de estímulos auditivos que sean coherentes con los que comenzó a escuchar previamente, o sea, que se pueden acoplar, que tú puedes tocar. Tú conoces siempre que tienes un compañero que empieza a tocar un son, te puedes, no sé, en la jarana, y tú tienes un violín, o tú zapateas, o tú sabes cantar, te puedes acoplar, si ya sabes qué pieza está tocando, qué son está tocando, y pues ya. En este caso, el oyente experimentado funciona como ejecutante experimentado, ¿no? Por ejemplo, vamos aquí a ver un ejemplo de eso. Aquí
es Ignacio Bustamante Chigo, Arcadio Baxin, van a tocar un butaquito. Bueno, entonces, justamente en este tipo de música, en estos tipos de música, el ejecutante experimentado compone en el momento, en el curso. Tiene herramientas para hacerlo, conoce el sistema y tiene sobre todo recursos para generar una composición en curso, para generar música. Esto que acabamos de ver son cosas que son importantes a tomar en cuenta para no dejarnos cegar por los conceptos hegemónicos que podamos tener en cuanto a la naturaleza de una composición, que como ya vimos, estos no son composiciones lineales, son ejecuciones lineales, que es diferente. O sea, una ejecución pues tiene un principio y tiene un fin, pero cada ejecución, por la naturaleza del sistema, va a ser distinta, porque, o sea, si comparadas dos ejecuciones van a ser siempre distintas, porque pues el sistema así está diseñado para producir ejecuciones distintas del mismo constructo musical, de la misma pieza, del mismo son, como lo quieran llamar. Entonces, hay que tener cuidado y no, o sea, si bien va a ser imposible no compararlo con ciertos referentes eurocéntricos, ¿no? Pues ya sabemos qué referentes, estos referentes de aquí, las orquestas, cómo es esta onda, pues no funciona de la misma manera que este tipo de música. Funciona internamente, estructuralmente funciona distinto que este tipo de música, ¿no? Por ejemplo. La interpretación intuitiva de una composición de este tipo sirve como un ejemplo para un modelo de reacción ante los estímulos que se presentan día a día. Así es. Cuando un ejecutante experimentado se acopla cuando un ejecutante experimentado se acopla con otro ejecutante, otra ejecutante, pues justamente lo que importa es que se sincronicen, ¿no? Eso es lo que buscan, una sincronía efectiva, que los dos estén, o los tres, o los cuatro, los que sean, las cuatro, lo que sea, estén en sincronía, ¿sí? Eso también ocurre en la música europea, ¿no? Del centro de Europa, en la música clásica del centro de Europa, ¿sí? Pero aquí ocurre ahí tienen generalmente hay unas partituras, todo el mundo las sigue de principio a fin. Aquí es por intuición
sincronizarse con el estímulo que está produciendo la otra persona que ejecuta, ¿no? Por eso repito que no hay que juzgar esta música mediante ciertos paradigmas de teoría musical europea. Otros sí, otros son muy funcionales, pero en este caso no. O sea, por eso hacen transcripciones de estas piezas musicales como de una ejecución y entonces, pues no, así no funciona, ¿no? Esta música no es europea. Pero la sincronía intuitiva es justamente lo que hace la diferencia. Vamos a ver en esta onda de que esta música no es europea. Un ejemplo de una música emparentada, evidentemente, está ternaria, tiene muchos patrones rítmicos básicos y también tiene la idea de la sincronía y el ciclo. Es la música chaví de los Montes Atlas, de los habitantes bereberes de la cordillera de los Atlas. Esta parte de la cordillera está en Marruecos. La cordillera de los Montes Atlas llega hasta Túnez, pero esta parte está en Marruecos. Bueno, si les quedaba duda de cómo está esta música emparentada con nuestras músicas de cuerdas, vean a don Eleuterio Flores zapatear. Bueno, justamente esta interpretación intuitiva de los hechos, esta interpretación automática, se debe a que el intelecto más profundo conoce los patrones. Es por esto que una persona de una cultura dada, vamos a vernos, una persona de una cultura dada, por ejemplo, nosotros aquí en México tenemos esta cuestión de que si bien podemos estar dando un mensaje verbalmente, también es tremendamente importante la expresión, ¿no?, facial, los movimientos de las manos, el lenguaje corporal en general. Y todos, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que todos estos signos intervienen a la hora de interpretar el mensaje que se está dando. Puede ser que una persona te esté dando la razón a tu argumento, pero tú puedas saber que no está realmente de acuerdo por lo que ves del lenguaje corporal. Esto confunde mucho, sobre todo justamente a las personas del centro y oriente de Europa, que tienen lo que se llama, es una cultura de bajo contexto. Entonces ellos, ese lenguaje corporal pues es distinto en sus culturas y generalmente ellos aportan más información de modo verbal, ¿no? Ellos dicen mucho más
con las palabras más que con el lenguaje corporal, y ellos pues erróneamente esperan que uno se comporte así, y no, señores, nosotros tenemos nuestra cultura, nuestras culturas, no nos tenemos que comportar como ustedes quieren. Recuerden eso. Entonces, pues bueno, justamente eso es lo que hace la intuición. Entonces, cómo te comportas en un contexto determinado es, si reconoces los patrones, es una cosa que se puede refinar. De hecho, es lo deseable, eso es el origen de la sabiduría, ¿no? Llevar buenas decisiones de manera casi inmediata, tomar las mejores decisiones de manera casi inmediata por saber reconocer los patrones en las situaciones. Esto nos lleva a otra a otro tema, a otro tópico, que es el de el Wu Wei. Bueno, sí, no acción, en realidad acción perfecta, acción total, acción integrada, no forzar, sin esfuerzo. Que este es esto es el éxito, de esto depende el éxito de ejecutar estas músicas. Que un ejecutante referente, un ejecutante experimentado, perdón, miren, un ejecutante experimentado lo que busca es tener una comunicación eficiente con otra ejecutante experimentada. Para que la comunicación eficiente se logre, ambos tienen que sincronizarse, ambos tienen que emplear la energía del otro, lo que los lleva a hacer las cosas realmente con la energía mínima, sin esfuerzo, así como una planta crece sin esfuerzo, ¿no? Ahí vemos que la planta simplemente está siguiendo su naturaleza. Así, así, miren, así, 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 así. Tiene que ser la ejecución de esta música. Imagínense. Esta música se cultivó en sociedades agrícolas y ganaderas, y esto es lo que una persona que siembra ve en general. Así ve crecer una planta durante días. Bueno, pues así es la vida. Entonces, esa va a ser la manera de ejecutar la música, por medio de actuar sin forzar, sin esfuerzo.
Aquí vemos cómo se están comunicando entre ellos, reconocen los patrones, se acoplan y no, su intención no es anular al otro, sino utilizar la energía del otro. Eso es Wu Wei. Sincronía, orden y comunicación. Y lo logran por medio de redundancia de información. Bueno, recordemos que el objetivo de toda esta música, especialmente pues, de cuerdas y zapateado, es justamente comunicarse efectivamente con el zapateado, ¿no? Dar con el zapateador o con la zapateadora, dar instrucciones claras para que se genere justamente sincronía, orden. Y bueno, pues eso, ya saben, información, redundancia de información, eso quiere decir usar poca información, ser sobrios, económicos a la hora de usar la información, utilizar la energía que está en la situación, no forzar, sincronizarse, ordenarse, comunicarse. Esa es la idea de una composición en este tipo de músicas. Una composición abierta en la que se pueden integrar diferentes ejecutantes, pero siempre sincronizándose mediante la intuición, planeando en el momento, respetando la situación, integrando. Nos vemos la próxima. Chao.